Listos, mis hermanos, entonces ya tuvimos el tiempo de alabanza. Vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. Hoy vamos a estar estudiando Isaías capítulo 28. Y no sé si se acuerdan que en el día del anterior domingo habíamos quedado con una tarea. ¿Recuerdan? Espero que la hayamos hecho. Entonces, vamos a revisarla, ¿cierto? Porque vamos a empezar, como toda buena clase, empezar revisando la tarea. Entonces, vamos a leer Isaías capítulo 28. Versículo 1. Hay de la altiva corona de los borrachos de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cumbre de un valle fértil. Ay de los abatidos por el vino. Miren, el Señor cuenta con alguien que es fuerte y poderoso. Este echará todo por tierra con violencia, como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como tormenta de aguas torrenciales, como torrente desbordado. La altiva corona de los borrachos de Efraín será pisoteada, esa flor marchita de su gloriosa hermosura, sobre la cumbre de un valle fértil. Será como higo maduro antes de la cosecha. Apenas alguien lo ve y lo tiene en la mano, se lo traga. Versículo 5. En aquel día el Señor Todopoderoso será una hermosa corona, una diadema gloriosa para el remanente de su pueblo. Él infundirá espíritu de justicia al que se siente en el tribunal y valor a los que rechazan a los asaltados a la puerta. Versículo 7. También sacerdotes y profetas se tambalean por causa del vino, trastabillan por causa del licor, quedan aturdidos con el vino, tropiezan a causa del licor. Cuando tienen visiones titubean, cuando toman decisiones vacilan. Sí, regadas de vómito están todas las mesas y no queda limpio ni un solo lugar. ¿A quién cree que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Cree que somos niños recién detetados que acaban de dejar el pecho? Niños que repiten A, B, C, H, D, A, E, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Pueblo al que dijo, este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado. Y también, este es el lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. Pues la palabra del Señor para ellos será también A, B, C, H, D, A, E, I, O, U. Un poquito aquí, un poquito allá. Para que se vayan de espaldas cuando caminen y queden heridos, enredados y atrapados. Por tanto, gobernantes insolentes de este pueblo de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Versículo 16. Por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Pondré como nivel la justicia, esto es súper importante en el día de hoy. Pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. El granizo arrasará con el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondite. Se anulará el pacto que hicieron con la muerte, quedará sin efecto su alianza con el sepulcro. Cuando venga la calamidad abrumadora, a ustedes los aplastará. Cada vez que pase los arrebatará, pasará mañana tras mañana, de día y de noche. La comprensión de este mensaje causará terror absoluto. La cama es demasiado estrecha para estirarse en ella.
La manta es demasiado corta para envolverse en ella. Sí, el Señor se levantará como en el monte Perazim, se moverá como en el valle de Gabaón para llevar a cabo su extraña obra, para realizar su insólita tarea. Ahora bien, dejen de burlarse, no sea que se aprieten más sus cadenas, porque me ha hecho saber el Señor Todopoderoso, acerca de la destrucción decretada contra todo el país. Escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuando un agricultor ara para sembrar, lo hace sin descanso. Se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno. Después de que ha emparejado la superficie, no siembra enelgo y esparce comino, no siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas. Es Dios quien lo instruye y lo enseña cómo hacerlo. Porque se trilla el enelgo con el rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no la trituran. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Y este es todo el capítulo 28 que hemos estado trabajando. Imagínense que hace 8 días, para los que estuvieron y los que no pudieron estar, estuvimos hablando del versículo 1 del mismo capítulo 28, del 1 hasta el 16. Y podíamos encontrar ahí cómo, ¿cierto? Cómo Dios traía esperanza para el remanente, cómo Dios traía esperanza para las personas que se mantuvieron fieles a su palabra. A pesar de que habían circunstancias difíciles, se mantuvieron fieles al Señor. Había una esperanza en medio de la altivez del pueblo, el deterioro de la religión y la insolencia de los gobernantes. A pesar de que se estaba viviendo eso, había esperanza. ¿Cuál esperanza? No desfallezcan, no desfallezcan, que el Señor a su debido tiempo los salvará. A pesar de que sea difícil, a pesar de que haya tentación, a pesar de que pueda ser atractivo, no se rindan, que el Señor va a hacer su trabajo. ¿Cierto? Además, entonces, hablamos sobre una historia, ¿se acuerdan? Dijimos que colocamos ciertos nombres para entender la ubicación geográfica. Y hablamos de Efraín, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Efraín y su monte, que lo representamos con Medellín y el Cerro Volador, con Judá y su alianza con Egipto, que era Itagüí, ¿cierto? Con su alianza con Cali. Y hablamos sobre los sacerdotes que habían dejado de hacer su trabajo, ¿cierto? Ahí, ese era el contexto en el que se estaba dando. Y estaba otro pueblo, que eran los asirios, que los representamos con Bogotá, que eran los que venían a atacar aquí al pueblo, ¿cierto? Entonces, en medio de todo esto, veíamos cómo los gobernantes se habían vuelto altivos, cómo la gente se había vuelto insolente delante de los ojos del Señor, cómo los sacerdotes habían dejado, ¿cierto?, de predicar la palabra para hablar lo que la gente quería escuchar, ¿cierto? Cómo se habían olvidado de su mensaje, cómo se habían olvidado de su tarea, cómo al final de cuentas se habían olvidado de Dios, cómo desobedecieron al Señor. Por tal motivo, en el día de hoy vamos a hablar sobre la justicia de Dios para los desobedientes. Ese es el título del sermón de hoy. La justicia de Dios para los desobedientes.
Hoy vamos a hablar sobre la otra parte. Ayer hablamos sobre el remanente, hoy vamos a hablar sobre los desobedientes. Ojo, es muy importante tener claro que la justicia, y más en el Antiguo Testamento, no tiene nada, no necesariamente tiene que ver con la justicia como la vemos hoy día, ¿cierto? Porque para nosotros la justicia es paradójico, es la justicia ciega que tiene la balanza, que es la que se vive, y entonces a cada uno, pues ellos hacen sus leyes y viven a su manera, ¿cierto? Está la otra justicia que se ha creído en el constructo comunitario, que es justo hacerlo aprobado por los demás, algo que es ético y moral, aprobado por el pueblo, pero resulta que cuando se habla de justicia en el Antiguo Testamento no necesariamente está hablando de eso. La justicia en muchas ocasiones es, nosotros hicimos un pacto, ¿cierto? Y usted lo incumplió. Lo justo es obedecerlo, el que sea. Por eso, no sé si se han dado, los que han podido leer el Antiguo Testamento, se han visto como cosas tan raras que la gente, hay gente que dice, no, mire, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Se ven cosas tan extrañas y cómo pelea Dios y cómo hace cosas. En definitiva, Él lo hace en honor a su alianza. La alianza para el pueblo de Israel era algo tan fuerte que al final lo definía como pueblo. Entonces, era justo cumplir con su alianza, era justo hacer lo que se había pactado en la alianza, pero también podía haber justicia si no se cumplía esa alianza. Y el Señor precisamente está reclamando esa justicia de que ellos no hicieron lo que le agradaba a Él. Y saben, yo sé que puede ser complicado porque como seres humanos pensamos que Dios es amor. Yo puedo hacer lo que quiera, ¿cierto? Yo me puedo comportar como yo quiera, vivir como yo quiera. Él no me dice nada. Al final Él me entiende. Hay gente que crea literalmente de que Dios lo ayuda a matar, de que Dios lo ayuda a robar, que Dios lo ayuda a hacer lo malo. ¿Y saben qué? Que creen que al final de cuentas van a disfrutar de su presencia. Pero ¿saben? Y vivimos de acuerdo al Dios que nosotros hemos construido. En pocas ocasiones le preguntamos al directamente implicado qué es lo que piensa. Y ese es el Señor. Hoy quiero que hablemos acerca de la posición de Dios ante la desobediencia, ante la altivez de este pueblo y ante la insolencia del pueblo. Un Dios que aunque es todo amor, llega un momento donde dice, reclama su justicia, dice, voy a hacer justicia y voy a hacer lo justo y voy a reclamar lo que yo me merezco. Usted crea o no crea. Aunque usted crea o no crea que Él puede ser amor, pero que también tiene carácter, Él lo va a hacer. Por eso, vamos a ver este pasaje y lo que dice el versículo 17 es muy importante. Dice, pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. Pondré como nivel la justicia. Entonces, mire lo que le está diciendo. Como de algún modo está diciendo, bueno, listo. Ahora sí vamos a llamar a cuentas. Vengan para acá que vamos a llamar a cuentas. Y vamos a charlar sobre lo que ustedes hicieron. ¿Se acuerdan todo lo que ustedes hicieron? Y se crearon los mejores de todos. Venga que vamos a tomar cuentas. Y de aquí, nuestro RAS, lo que va a empezar a medir va a ser la justicia. Y la plomada va a ser la rectitud. La plomada, lo que entiendo, era como una cuerda que se utiliza para que las paredes quedaran rectas, ¿cierto? Entonces, cuando se construía, entonces la pared empezará, era como el nivel para construir rectas. Imagínense, el Señor le va a decir, bueno, está bien,
vamos a charlar, pero la justicia, mi alianza, lo que yo pienso va a ser el estandarte. Esto es lo que va a empezar a medir. Vamos a ver 3 momentos donde Dios reclama su justicia. Y sé que pueden haber muchos más, pero de este pasaje vamos a derivar estos. Primero, la justicia de Dios en medio de la altivez del pueblo. ¿Se acuerdan quiénes eran los altivos? ¿Se acuerdan que en el versículo 1 hablamos sobre los altivos? ¿Quién era? Efraín. ¿Se acuerdan? Que en su monte habían generado su imperio y se habían creído los mejores. Y en el versículo 17b dice, el granizo arrasará con el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondite. Resulta que aquí está citando lo mismo lo que les había dicho en el versículo 2. Miren, vamos a Isaías 28, 2 y 3. Miren, el Señor cuenta con alguien que es fuerte y poderoso. Este echará todo por tierra con violencia, como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como tormenta de aguas torrenciales, como torrente desbordada. La altiva corona de los borrachos de Efraín será pisoteada. Entonces, mira, aquí dice, bueno, ustedes son altivos, pero ustedes su corona va a ser arrasada como el granizo. Aquí en el 17 vuelve y cita que nos da referencia de que les está hablando precisamente a ellos. Ustedes van a empezar a ser arrasados. Su altivez va a quedar por el suelo. Ustedes que se han creído mucho, ustedes que se han olvidado de mí, van a tener que pagar por esto. ¿Y de qué está hablando el Señor? ¿Y de qué está hablando precisamente aquí? Los estudiosos dicen que el Señor estaba hablando del destierro del pueblo de Efraín. Resulta que se acuerdan que había un pueblo, que en este caso era Bogotá, que estaba trayendo y queriéndose llevar al pueblo para allá. Resulta que los dos, Efraín y Judá, fueron desterrados y fueron llevados para Siria, con una pequeña diferencia, más o menos de 200 años. Efraín fue llevado en el 722 antes de Cristo. Judá fue llevado en el 586 más o menos antes de Cristo. El Señor está hablando y le está diciendo, ustedes van a ser arrasados y van a ser arrasados por su altivez, por un pueblo que va a acabar con ustedes. Y saben, y cuando dice, y va a caer como granizo y como tempestad y va a acabar, literalmente está hablando de Asiria. Mis hermanos, lo que cuentan los historiadores, lo que dice la historia de Asiria, literalmente es que ellos, pues por decirlo de algún modo, eran salvajes. Acababan con todo, acababan con cultura, con creencias religiosas, con todo. ¿Saben? A este pueblo le hizo lo peor que le pudo haber pasado al pueblo de Israel. ¿Y saben cuál fue? Ese pueblo se le llevó el arca de la alianza. ¿Y saben cómo la llevó? Dicen que ellos tenían dos rodillos para llevarse los tesoros, donde empezaban a pasar los elementos y empezaban a generar plaquetas para llevarse. Toda la fe que habían depositado en esto, la alianza que había ahí, este pueblo la acabó aplastando su alianza y llevándosela para allá. Eran terribles. Mis hermanos, lo que dice que este pueblo hacía era que literalmente cogían a los niños pequeños, a los bebés, los cogían de las piernas y los estrellaban contra las piedras hasta matarlos. Eran feroces, acababan con la gente, mataban a todo el mundo. Y es lo que le está diciendo el Señor, a ustedes llegará alguien
que va a acabar con ustedes. ¿Y cómo vemos la justicia de Dios acá? Ustedes se enaltecieron y se olvidaron de mí. Yo me quito y viven las consecuencias de su pecado. Sencillamente ustedes decidieron, no Señor, yo no voy a seguir. Él, lo que dice en 2 Timoteo es que Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo, pero de algún modo sí se retira y deja de que vivamos las consecuencias de nuestro pecado. Yo sé que para algunos puede ser difícil esto y pensar en un Dios así, que nos deje pasar por algo así como esto. Pero la realidad, mis hermanos, es que lo que he visto en las escrituras cada vez más fuerte es que si pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio que valga. Llega un momento donde hay un tope de nuestro pecado que sencillamente, al parecer, Dios no se retira ni se quita, no porque Él es omnisciente, pero de algún modo permite de que vivamos las consecuencias del pecado. Yo sé que un calvinista me quemaría en este momento, pero en verdad, mis hermanos, es algo que he estado reflexionando por mucho tiempo y veo muchas escrituras donde dice que si no llevamos nuestra salvación con temor y temblor, si no cuidamos nuestra fe, llega un momento donde sencillamente nos alejamos del Señor. Nosotros, nuestra fe se aleja de Él. Y para mí, la escritura más contundente para eso está en Romanos 10. Vamos ahí, Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 26. Sí, 10, 26. Hebreos 10, 26. ¿Dije Romanos? Hebreos, perdón, Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Miren lo que dice, Hebreos 10, 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecen el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por el cual ha sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Claro, para mí esta escritura es clara. Cuando dice sencillo, si ustedes pecan obstinadamente, llega un momento, un límite, donde sencillamente no se van a alejar de Dios, porque 2 Timoteo es clara, cuando dice que Él no se va a alejar, Él no puede ser infiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero de algún modo nos alejamos de Él y empezamos a vivir las consecuencias de nuestro pecado. Y si no nos arrepentimos antes de que Él vuelva o antes de que estemos en la presencia de Él, la verdad es que lo que dice aquí es claro, solo queda una expectativa de juicio. No pienses, no pensemos que nos vamos a salvar, sencillamente porque creemos que nos vamos a salvar. Porque Dios me tiene que entender. Dios no me tiene que entender. Dios dejó claro en su palabra. Sé fiel y no seas altivo. Si te pones altivo delante de los ojos de Dios, sencillo, llega un momento donde Él va a decir, hasta aquí llego. Y vive las consecuencias de tu pecado. Vive las consecuencias de tus decisiones. Es interesante ver de que hay una esperanza para el remanente que se ha mantenido fiel. Pero también hay
algo para el que es altivo, para el que se aleja de Dios, para el que piensa que siempre tiene la razón, que a pesar de que soy cristiano, hago las cosas a mi manera, porque Dios me tiene que entender. Y por tal motivo peco y vuelvo a pecar. Y como Dios es rico en misericordia, en su momento siempre me va a perdonar. Pues en realidad lo que yo veo aquí es, no necesariamente. En algún momento vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Y dice que Salomón se le endureció su corazón. Mis hermanos, nuestra fe no es un juego. Esto es un pensar de que Dios, que esto es un juego donde yo vengo, juego con Dios, vivo como yo quiero y me bautizo y me hago un discípulo y me hago llamar un cristiano y vivo por un tiempo y después me alejo de Él y sigo mi vida a mi manera y hago las cosas a mi manera. Mira, cualquier cosa puede ser un juego, menos esto. La fe no es un juego. Tú puedes jugar con las personas, tú puedes jugar con el que quieras, pero con el último que puedes jugar es con el Señor. Este es un compromiso serio, que en el momento en el que te bautizas tienes que ser consciente de la importancia de lo que estás haciendo, de lo grande que estás haciendo. Y sabes, y si estás jugando en este momento con el Señor, ¿sabes qué te recomiendo? Ten miedo, porque en algún momento el Señor va a reclamar su justicia. Y piensa, ¿qué le vas a responder? Piensa, ¿qué razón le vas a dar? Porque a Él, si no lo engaña nadie. ¿Saben? Mi recomendación en este punto está en Filipenses 2:12. Acompáñenme ahí. Filipenses 2:12. Y sigamos el ejemplo que nos da Pablo acá. Mire lo que dice. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Sí, Él da esperanza, pero hay que tenerle miedo en el momento que Él llegue a reclamar su justicia. Hay que pensar, mis hermanos, en la idea de que el Señor es amoroso, pero también es justo. Y algún día va a volver. Y va a llevar al remanente, pero también va a juzgar a los que no se han mantenido fieles, a los que no han hecho lo que a Él le agrada. Y la realidad es que estar conectado o ir a la iglesia el domingo no te da la salvación. ¿Sabes? Yo pienso que ir a los domingos y escuchar los servicios, más que darte la salvación, ¿sabes qué? Te da mayor compromiso, porque de lo que escuches, de eso te van a pedir cuentas. De lo que escuches, precisamente lo que el Señor te va a decir. Bueno, hicimos una alianza, yo te salvé la vida, ¿y tú cómo me respondiste? ¿Tú qué hiciste con lo que yo te dio? Y peor aún lo que dice Hebreos. Peor aún, mire lo que dice Hebreos. Si por pisotear la ley pasaba esto, ahora cuánto que han rechazado al Hijo de Dios. Mis hermanos, tengamos presente, no es un juego, nuestra fe no es un juego, nuestra fe es valiosa, necesitamos cuidarla. No vaya a ser que el Señor vuelva y nos encuentre haciendo lo que no le agrada. Por algo Pedro dice que es mejor no haberlo conocido antes que alejarnos de Él. Vamos a hablar del segundo momento, donde Dios busca su justicia,
y es la justicia de Dios en medio del deterioro de la religión. ¿Se acuerdan qué había pasado con la religión? Los sacerdotes habían dejado de hacer su trabajo, dejaron de cumplir su tarea, dejaron de predicar su mensaje. ¿Cierto? Resulta que la realidad es que del versículo 17 al 29 no hay una referencia explícita en torno a los sacerdotes. En estos versículos prima el tema de la guerra. Del 17 al 29 prima el tema de la guerra y cómo van a ser sitiados. Sin embargo, en el contexto general del pasaje, en los versículos 24 al 29, están ellos en ese mensaje general. Ellos están implícitos porque a ellos les hablaron antes. Pero recordando lo que trabajamos hace 8 días, ellos también sufrieron las consecuencias de su pecado y serán deportados. Vamos a ver el versículo 11. Versículo 11, Isaías 28, 11. Y vemos qué le dicen a ellos. Y le dicen, ellos también van a ser deportados y van a tener que vivir en ese pueblo de Asiria. Mire lo que dice, pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Cuando se habla de labios burlones y lenguas extrañas, hace referencia a lo que ellos vivirán en Asiria, porque se enfrentarán a otra religión, a otra lengua. En el versículo 12 dice que dejaron su costumbre del sábado y allá no necesariamente lo podían practicar. Lo que pasa es que nosotros hablamos del destierro, ¿cierto? Y nosotros pensamos, bueno, el pueblo de Israel fue deportado para Siria y tuvo que vivir allá. Listo, fue una circunstancia. Para ellos era algo tan, pero tan fuerte. Para ellos, el destierro era vivir sin tierra. ¿Y qué era la tierra para ellos? Para ellos, la tierra literalmente era la salvación. Para ellos la tierra era tan importante y es tan importante que prácticamente le dedican casi 6 libros de la Biblia a hablar sobre cómo llegan a esa tierra. Génesis, bueno, ya casi a lo último, pero va cómo se va orientando desde allá. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, y yo me atrevo a decir que Josué aún, porque es el camino cuando van a entrar a la tierra prometida. Es importante, claro, para ellos la tierra era algo, era la salvación misma. Y Dios los sacaba de esa tierra, les quitaba ese lugar. 2, en el tema religioso era súper fuerte, porque resulta que ellos ya no podían tener templo y no podían seguir sus costumbres. Y referencia a esto lo podemos ver en el libro de Daniel. El libro de Daniel hace una referencia cuando él precisamente, como si él hubiera ido al exilio, hubiera tenido que vivir todo lo que les tocó que vivir. Pero ¿se acuerdan lo que les tocó que vivir en temas religiosos? O usted se arrodilla, y era así, o se arrodilla delante de la estatua o para el fuego. Se inclina o se va para los leones. Imagínense, ellos tenían que irse y a perder todas sus costumbres, perder todo lo que ellos eran. Ellos sencillamente no valoraban su fe. Y fue hasta el momento que tuvieron que pasar cosas muy fuertes que aprendieron a valorarla. Cuando ya estaban en Asiria y tenían que estar viviendo todo eso, fue allá donde nacieron las sinagogas y se dieron cuenta que el templo, que Dios no necesitaba, necesariamente necesitaba el templo para adorarlo. Y crean las sinagogas
y empiezan a reunirse entre ellos en lugares específicos donde no necesariamente era el templo. Por un lado, queda claro que la justicia de Dios se ve reflejada en el momento que ellos deben sufrir las consecuencias de apartarse de su fe. Es claro que Dios a estos desobedientes reclama justicia y le dice, ustedes van a sufrir las consecuencias. Se alejaron de mí, creyeron que se estaban burlando de mí. Bueno, van a sufrir sus consecuencias. ¿Cuáles son? Van a tener que, lo mismo que usted le hacían a mi pueblo, van a tener que vivirlo irremediablemente. Y así como ustedes eran burlones y hablaban cosas que no eran, allá van a tener que vivir lo mismo. Lo siento, pero así va a ser. ¿Lo hizo? Sí lo hizo. ¿Lo permitió? Sí lo permitió. ¿Era una amenaza? No era una amenaza. Era una advertencia. ¿Lo cumplió? El pueblo de Israel fue deportado y tuvo que ir a vivir todo eso allá. ¿Saben? Y pensando un poco en esta cuarentena, me hace pensar que ojalá esto nos lleve a valorar nuestras reuniones. Que esta cuarentena, estas situaciones difíciles que estamos pasando ahorita, donde tenemos que estar encerrados. Y por ejemplo aquí en Medellín, estos días, este fin de semana ha sido bien estricto. Pues por ejemplo acá cerca de mi casa es estricto, la gente no sale, no hay supermercados, no hay nada prácticamente. Pero ojalá que esto nos lleve a valorar nuestras reuniones, nuestra confraternidad, nuestros tiempos de discipulado. Que Dios no nos lleve, o que no tengamos que llegar al extremo de perder absolutamente todo, porque por ahora nos podemos reunir acá, pero que no lleguemos a este extremo, que por no valorar nuestra fe, nuestras creencias, tengamos que sufrir en algún momento una consecuencia como esta. Ojalá, mis hermanos, que esta cuarentena nos saque renovados, ansiosos de ir a los servicios, ansiosos de abrazarnos los unos a los otros, de preguntarnos, de pasar tiempos de discipulado, de estar como hermanos. Que esto nos transforme en nuestro corazón y nos lleve a acercarnos más a Dios. Nuestro tercer momento del día de hoy es la justicia de Dios en medio de la insolencia del pueblo. Versículos 18 al 22. Se anulará el pacto que hicieron con la muerte. Quedarán sin efecto su alianza con el sepulcro. Cuando venga la calamidad abrumadora, a ustedes los aplastará. Cada vez que pase, los arrebatará. Pasará mañana tras mañana, de día y de noche. La comprensión de este mensaje causará terror absoluto. La cama es demasiado estrecha para estirarse en ella. La manta es demasiado corta para envolverse en ella. Sí, el Señor se levantará como en el monte Perazín, se moverá como en el valle de Gabaón para llevar a cabo su extraña obra, para realizar su insólita tarea. Ahora bien, dejen de burlarse, no sea que se aprieten más sus cadenas, porque me ha hecho saber el Señor Todopoderoso, acerca de la destrucción decretada contra todo el país. Escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Aquí, evidentemente, le está hablando al pueblo de Judá. ¿Se acuerdan el pueblo del sur que había hecho una alianza? Le está hablando a ellos. Y el Señor es contundente al decirle, ese pacto que ustedes hicieron no les va a servir de nada.
Entonces, ustedes también van a ser sitiados. ¿Por quiénes? Por Asiria. ¿Confiaron en su Dios? ¿Confiaron en su Dios de Egipto? Van a sufrir las consecuencias de haber confiado en él. En este punto toma mucha fuerza la justicia, porque aquí literalmente sí está reclamando su alianza. Nosotros dos hicimos un pacto y a ver, ¿por qué no cumplió? ¿Qué está pasando? Ellos empezaron a confiar en Egipto. Para ellos, Egipto era su refugio y su escondite. Es lo que dice en Isaías 28:15. De algún modo, miren, y eso es muy importante, de algún modo dejaron al Dios de los ejércitos y confiaron en el ejército de Egipto. Resulta que Dios en el Antiguo Testamento toma diferentes nombres. Sus nombres se dan de acuerdo a sus características, de acuerdo a su actuar. Y uno de sus nombres era Adonai. Adonai es el Dios de los ejércitos. Y es lo que les está diciendo. Ustedes convirtieron a Egipto en su Dios. Ustedes empezaron a confiar más en él que en mí. Yo peleaba por ustedes, pero ustedes confiaron en ellos. No sé si se acuerdan, por allá en Samuel, cuando Saúl precisamente llegó y dijo, Saúl iba a ir a la batalla y antes de ir a la batalla tenían que presentarle una ofrenda a Dios para que fuera a pelear. Precisamente estaba haciendo esto, pelear por ellos. Y que Saúl dijo, no esperó a Samuel, sino que resulta que él decidió dar hacer la ofrenda antes de que llegara Samuel y sufrió las consecuencias. Es más, ahí perdió su reinado. Ahí fue cuando le dijo, ya designé a alguien más, que fue a David, ¿cierto? Pero era el Dios que había dado las batallas. Para ellos, este Adonai era justamente el Dios que al final era el que batallaba por ellos. Imagínense. Y ellos lo que le dijeron, no vamos a confiar en ti. Vamos a confiar en nuestro Adonai, que es Egipto. ¿Saben? Y ahorita les dice, bueno, miren, y esto es tenaz. Ustedes van a pelear y van a confiar en ellos. Ahora yo voy a pelear contra ustedes. Versículo 21. En el versículo 21 cuando dice, así sí, el Señor se levantará como en el monte Perazim, se moverá como en el valle de Gabaón para llevar su extraña obra, para realizar su insólita tarea. Resulta que en 2 Samuel 5, 20 al 25, está hablando de esto, de esta pelea. Y fue cuando el Señor literalmente, vamos allá, vamos a leer, tenemos tiempito. 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. Y miren lo que va a pasar aquí. 2 Samuel 5, 20. Miren, entonces David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal Perasim. Pues David dijo, el Señor ha abierto las brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren las brechas en el agua. Miren, David le está diciendo, Señor, es que tú peleaste por nosotros en Perasim. Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron. La derrota de Dios. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayim. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como lo oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. Pues eso quiere decir que el Señor
va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Este era el Dios de los ejércitos, el Dios que peleaba por ellos. Literal, ¿sabe qué es? Él había hecho una alianza y él se había comprometido en ser su Dios. Y él cumplía sus funciones como Dios del pueblo. Y al cumplir su función como Dios, parte de su función era pelear por ellos. Pero sencillamente ellos dijeron, Señor, nosotros no queremos que seas tu Dios. A pesar de lo que había hecho, no quiero que pelees con nosotros. Vete, decidimos a Egipto. Imagínense. Y el Señor le dice, bueno, ustedes decidieron, voy a actuar. Como me pasaba, como hice y luché, lo voy a hacer. Van a tener que sufrir esas consecuencias de haberme dejado. Dejaron a Dios como su refugio. Como seres humanos, tenemos esa tendencia a generar nuestros propios dioses. ¿Cómo así? Dios es nuestro proveedor. Una función de Dios es proveer. Pero en serio, ¿quién es tu proveedor? ¿En quién confías? ¿Dónde está tu fortaleza? ¿En el trabajo? ¿En tu sueldo? ¿O en tu dinero? ¿En Él está su confianza? Dios es nuestro Salvador. Dios es Salvador y salva a su pueblo. Pero confiamos en nuestras obras que nos llevarán al cielo. Si yo ayudo y me comporto bien, pues obvio yo tengo que ganarme el cielo. Obvio. La salvación no viene de ti, la salvación viene de Dios. Dios es el rey y el reino de Dios es que precisamente Dios viene a reinar en nuestra vida. Seguimos nuestros instintos, nuestros pensamientos, más que los de Dios. Mis hermanos, si quiero que tomemos un tiempo, vamos a tomarnos 2 minutos para que pensemos quién delimita mi actuar, quién delimita mi tiempo, quién delimita mi confianza y quién delimita mi vida. ¿Quién es el que lo configura? En función de quién vivo. Pensemos. Tomémonos 2 minutos y pensemos quién está actuando en nosotros. Espero que hayan podido reflexionar un poco de quién está delimitando tu vida. Y si sencillamente no pudiste pensar nada por las 1000 cosas que tienes en tu cabeza, por los 1000 de cosas que estás ocupado, por las 1000 de cosas que tienes para hacer, ahí mismo tuviste tu respuesta. ¿Quién está delimitando y quién está ocupando tu tiempo y tu vida? La realidad
Es que nos hemos vuelto insolentes delante de los ojos de Dios. Como sociedad, lo irrespetan, se burlan de Él. En realidad yo veo cómo la gente se burla de Dios. Me sorprende saber de que Dios no es ajeno a todo esto. Y me hace pensar que en algún momento Él va a llegar y va a pedir cuentas. No, Señor, es que yo... No, yo soy el Señor. Soy el que lo sustento todo. Imagínense. ¿Saben? Y aún como cristianos, pienso que a veces nos volvemos insolentes delante de los ojos de Dios. ¿Saben cuándo? Cuando llevamos una doble moral. Vivimos sonrientes y bien en la iglesia, pero fuera de ella no practicamos lo que aprendemos. Vivimos una doble vida. Predicamos una cosa, pero hacemos otra cosa. Mire lo que les dice Isaías. Isaías precisamente en el versículo 22 les dice, dejen de burlarse. Dejen, por favor, dejen, en serio, es la llamada del profeta diciendo, oigan, dejen de burlarse del Señor, que esto es serio y Él va a pedir cuentas. Y saben, y si llevas una doble moral, escóndeselo al que quieras, pero a Él no se lo vas a esconder. Él te ve todos los días y sabes si llevas una doble moral. Si te has vuelto, a pesar de que llevas 10, 12, 20 años en la fe, al pasar el tiempo te has vuelto insolente delante de sus ojos, irreverente, y ya no le temes como al principio. Y el versículo 19, este fue el que más me gustó, de Isaías 28. Vamos a Isaías 28, 19. Y muestra lo que está diciendo. Cada vez que pase, los arrebatará. Pasará mañana tras mañana, de día y de noche. La comprensión de este mensaje causará terror absoluto, miedo de pensar que esto va a suceder. Terror absoluto de pensar de que el Señor un día va a llegar a reclamar su justicia. ¿Debemos tener miedo? Sí. Si estamos pecando y llevando una doble moral. ¿Debemos tener miedo? Sí. Si vivimos en función de los placeres y confiando más en otros dioses que en el Señor. ¿Debemos tener miedo? Sí. Es importante tener temor del Señor, porque dice Proverbios que es el principio de la sabiduría. Y es lógico, si no eres capaz de respetarlo, difícilmente vas a ser capaz de obedecerlo. Si no tomas con la seriedad que es vivir un compromiso con Dios y generar una alianza con Él, difícilmente vas a poder obedecer lo que Él te manda. Temor reverente. Esto me pone pensativo. ¿Saben por qué? Porque así como nos animó hace 8 días en la promesa de salvación, la promesa de que Él nos va a salvar al remanente, de los que se mantuvieron fieles, Él lo va a salvar. Así mismo, debemos tener claro que Él va a reclamar justicia y va a reclamar su alianza. Y va a reclamarle a los que se alejen de Él. A los que se alejen, solo quedará una expectativa de juicio.
la destrucción, ya no va a haber nada más que hacer. ¿Saben? Acompáñenme en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Para mí, esta escritura, 21:6, resume de algún modo lo que hemos estado hablando estos días. 21:6. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio del fin. Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y él será mi pueblo. ¿Cierto? La esperanza para el remanente, para los que se portaron fieles, los que se mantuvieron. Pero el versículo 8 también dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Claro, hay esperanza, hay esperanza. Si te mantienes fiel. Si no te mantienes fiel, no hay mucha esperanza. Es lo que te espera. El Señor en algún momento va a reclamar su justicia. Oh, pero Él es amor. Sí, Él es amor. Pero también es justo. Y va a brindar justicia a todo el que le haga mal. Y cuando hablo justicia, no estoy hablando de una venganza así como, el barco no. Sencillamente en ocasiones va a ser vivir sin Él. Ya no imagínate qué sería vivir tu vida sin Él. Pensar de que sencillamente Dios te ha dicho, vive tu vida. Ya. Aún las escrituras es clara. Mis hermanos, en Apocalipsis es claro. Llegará un momento y confiamos de que Él va a volver. Pero es claro, se mantuvo fiel, estuvo con el Cordero, va a disfrutar de la salvación. No se mantuvo fiel. Y tocamos, Señor, Señor, nosotros hicimos muchos milagros en tu nombre, nosotros hicimos muchas cosas. Sí, no los conozco, aléjase de mí. Hasta aquí llego yo. Es una faceta de Dios que necesitamos tener claras. Como hemos visto, Dios trae esperanza en medio de la altivez, del deterioro de lo religioso, de la insolencia del pueblo. Pero también hay juicio en medio de todo esto. Y evidentemente no estamos exentos de ser parte del remanente, pero tampoco estamos exentos de ser de los desobedientes. Adivina quién decide. Todos los días, ¿quién decide? Nosotros decidimos si ser parte del remanente, que espera con ansia la salvación y que llegue el Señor para vivir en su presencia, o somos de los desobedientes, que solo esperamos el juicio y que el Señor haga su trabajo o se aleje de nosotros. Es una invitación fuerte para aquellas personas que no se han convertido a Dios, que no han tomado la decisión de volverse a Él, que escuchan y escuchan y escuchan. ¿Cuál de las dos quieres experimentar? ¿Cuál de las dos quieres ser? ¿Justicia o esperanza? ¿El remanente o los desobedientes? Si eres un cristiano que vives tu relación con Dios a medias,
¿Cuál de las dos quieres experimentar? Todos dos, Efraín, los sacerdotes, sufrieron las consecuencias de su pecado. Judá tuvo que responder a Dios por su alianza. Y así, mis hermanos, como se cumplió allá, se va a volver a cumplir. Mis hermanos, vivamos nuestra fe con temor y temblor, más aún cuando vivimos en tiempos tan difíciles, cuando hay tantas iniciativas o llamados al pecado. Vivamos fieles. Y el sermón de hoy lo quiero concluir con esto. Quiero concluirlo con Isaías 28, porque es la conclusión que el mismo Isaías le da al pasaje. Es la conclusión que el mismo Isaías dice, vean, escuchen, oigan su voz, presten atención, oigan mi palabra, versículo 23. Vuelvo a repetir, él resume todo esto que les estuve hablando, les dijo, escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuando un agricultor ara para sembrar, lo hace sin descanso, se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno. Después de que ha emparejado la superficie, no siembra enelgo y esparce comino, no siembra trigo e hileras, cebada en lugar debido y centeno en las orillas. Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Porque no se trilla el enelgo con rastrilla, y sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que en el enelgo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no la trituran. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Lo que Isaías termina en este pasaje haciendo como conclusión de ese mensaje es diciéndoles, miren, escuchen, no sean testarudos, que va a llegar, va a poder llegar y ustedes van a decidir cómo van a enfrentarlo. Miren el Señor, y me parece muy chévere la figura que él tomó, dice, mire, el Señor los ha instruido de cómo sembrar. El Señor ha estado en presencia de ustedes. ¿Usted no les parece lógico que por eso es que se siembra así, se hace así? ¿Por qué nuestra vida la vivimos así? Pues porque el Señor es nuestro sustento y Él nos ha enseñado. Por favor, todo esto viene del Señor. Admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Por favor, háganle caso. Háganle caso, por favor, es lo que dice Isaías, lo que proclama. Porque este es un ay, parte de sus ayes. Esto es una profecía donde realmente Él está atacando. Pero también hay esperanza. Hay juicio y dolor. ¡Ay de ustedes! Porque así es como empieza esto. ¡Ay de la altiva corona! ¡Ay! Es un tipo de profecía en el Antiguo Testamento que muestra dolor, pero también le está diciendo, por favor, hagan caso a mi mensaje. Y es el mismo consejo que les doy. Por favor, hagan caso al mensaje de Dios. Por favor, no comportémonos y luchémonos y mantengámonos unidos para mantenernos como el remanente, no como los desobedientes. Si eres un remanente de Dios que te mantienes fieles, hay esperanza. Pero también si eres un desobediente, esperas el juicio de Él y vivir las consecuencias de tu pecado. En este momento quiero que tomemos la Santa Cena pensando en Jesús. Pensar en 1 Pedro 2:21, cuando dice que ustedes andaban descarriados, ustedes antes andaban sin pastor,
y ahora han vuelto al pastor que cuida de ustedes. Hoy día podemos experimentar nuestra fe gracias a que el Señor ha salvado nuestra vida. Gracias a que podemos vivir y gracias a nuestro Señor Jesús. Tomemos la Santa Cena para recordarlo. Señor Dios de las alturas, gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos llenas de temor, Padre, pensar lo poderoso y lo fuerte que eres tú, mi Señor. Lo grande, Padre, lo fuerte, mi Señor, que tú eres. Yo te pido, Dios, que nos llenes de temor reverente ante ti. Padre, que al escuchar tu voz, Padre, por favor, nuestro corazón tiemble de miedo, porque aunque eres amor, Padre, también eres un Dios justo que reclama justicia a los desobedientes, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, que al final de todo, Padre, nos encuentres como alguien, personas justas, como ese remanente que nos hemos mantenido fieles a ti. Cuida nuestros corazones para que esto no quede solo en palabras, sino que nuestra vida refleje esa justicia y ese temor. Cuando vivimos fieles a ti, obedeciendo tu palabra, mi Dios eterno. Cuídanos, ayúdanos. Hoy, Padre, tomamos la Santa Cena recordando a nuestro Señor, teniendo claro que solamente Él es el que nos ha permitido experimentar nuestra fe y por lo menos tener la esperanza de vivir a tu lado, porque entendemos de que nuestro pecado nos había hecho enemigos tuyos, mi Dios. Gracias por tanta bondad y gracias por tanto amor, mi Señor Dios. Gracias, mi Dios. Cuídanos, mi Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena. Para terminar, mis hermanos, recordemos los anuncios. El martes a las 7 de la noche tenemos el devocional de las mujeres, que por los grupos comparten el link. El jueves, reunión de líderes de charla y ministerio a las 7 p.m. Los líderes de charla a las 7 p.m. el jueves. Domingo 26, servicio Medellín y Cali. Esperamos, va a ser muy chévere estar con los hermanos de Cali la próxima semana. Espero que les vaya muy bien, mis hermanos. Un abrazo, fue un gusto verlos y que nos mantengamos como el remanente obedientes a Dios. Un abrazo.